tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es un programa de Canal Capital y lasillavacía.com, donde buscamos explicar en profundidad los temas que son de su interés. El graffiti siempre ha sido un tema controversial, porque para las administraciones y para la ciudadanía genera posiciones encontradas. Para muchos el grafiti genera una percepción de desorden, mientras que para otros es una expresión cultural perfectamente artística. En este programa queremos entender el alcance cultural que tiene el grafiti, las implicaciones en la percepción de seguridad y los retos que ha planteado para la administración. Y para entender en profundidad este tema, como siempre lo hacemos aquí en La Pepa, tenemos a dos invitados. Ellos son Natalia Bonilla, ella es la subdirectora de prácticas artísticas de la Secretaría de Cultura, tiene una maestría en dirección de proyectos culturales y es artista plástica. Bienvenida. Muchas gracias. También tenemos a Camilo Fidel López, él es director de Vértigo Graffiti, él es docente universitario y de profesión es abogado, también es experto de la Red Cachaca en La Silla Llena. Bienvenido. Gracias, Eduardo, por la invitación. Bueno, y con estos dos expertos vamos a ver qué saben los que saben. Natalia, al comienzo de la administración, por una serie de trinos, tanto el secretario de Gobierno como el secretario de Seguridad marcaron un debate profundo sobre la idea de graffiti. Ellos dijeron que iban a salir a borrar los grafitis que fueran considerados vandalismo, mientras que iban a respetar aquellos que fueran culturales o artísticos. ¿En qué va ese problema? Pues mira, la verdad, digamos que eso nunca ha sido una directriz clara de vamos a borrar grafitis de la ciudad. Una cosa son los grafitis que están hechos o los rayones que se hacen encima de bienes de interés cultural. Otra cosa muy distinta son los grafitis que están en murales o en paredes que están completamente permitidos y que además la gente ha tenido también como un acercamiento con el dueño del sitio en donde está haciendo el grafiti. Una de las cosas más importantes que digamos que queremos resaltar desde la administración es que buscamos fomentar el grafiti. Todo lo contrario a lo que muchos piensan que lo que se quiere es ir a borrar y a pintar todo de blanco, sino todo lo contrario, fomentar la práctica responsable del grafiti en donde haya toda una concertación con el dueño del espacio y del sitio en donde se está haciendo, de manera pues que la ciudad tenga unos grafitis interesantes y que no estén dañando. Me llama la atención esa palabra responsable, que es una práctica responsable graffiti. ¿Eso cómo es? Una práctica responsable implica también como una concertación entre los diferentes actores que están haciendo las cosas. Digamos, una cosa es llegar y pintar, no sé, en las paredes del Museo Nacional, que es un bien de interés cultural que además está pues como para todos los ciudadanos y tiene también como unas implicaciones en la cultura tanto de la ciudad como del país y que adicionalmente requiere de cierto cuidado por las condiciones en las que está y por el tipo de materiales que tiene y que se debe cuidar y que la idea es mantenerlo y preservarlo en el tiempo, a pues pintar en una pared de un muro de, no sé, de un dueño de una empresa que presta su muro de enfrente y que está de acuerdo en que vengan y le pinten y que le parezca además pues chévere e interesante que el mural esté enfrente de su sitio. Camilo Fidel, usted y yo tuvimos una conversación hace un año cuando estos trinos estaban saliendo a la luz pública y donde había gran clamor y gran controversia con eso. Y usted en ese momento decía, bueno, es un poco raro que vengan a curar qué es lo artístico y qué es lo que no es artístico. Ese no es el rol de una administración. ¿Cómo ha visto esto un año después? Pues la verdad, yo creo que no ha cambiado demasiado. La verdad, sí hubo al comienzo muchísimo ruido acerca de la nueva transformación en la política pública graffiti. Digamos, uno de los riesgos era convertir el tema de graffiti en un tema de seguridad o en un tema de gobierno, cuando yo creo principalmente un tema de cultura. Y eso no ha cambiado. Todo el tema de política y de definición de estímulos está siendo liderado por la Secretaría de Cultura. Entonces, claro, al comienzo, como en toda intersección de administración, hay un montón de dudas de qué va a suceder, pero realmente el cambio o el choque no fue tal. ¿Fue más un problema de trinos y después de eso qué pasó? Sí, en la práctica, en la realidad. Digamos que también hay una cosa que se empieza como a ver de una manera equivocada en la medida en que efectivamente se han hecho unas campañas de limpieza en ciertos sitios como la Candelaria, en donde efectivamente van y se pintan muros, pero hay que entender que la Candelaria es considerado patrimonio y en esos muros no deberían estar rayados y no deberían estar, sino todo lo contrario, buscar la manera en que sus casas se mantengan y se preserven en el tiempo y que de esa manera también la misma comunidad que vive ahí pues sienta una apropiación por su espacio. Entonces digamos que efectivamente esas campañas de limpieza se han hecho, pero de manera que la misma gente que vive en los sitios
pueda volver y como revivir sus sitios y se apropie de ellos. ¿Y usted cómo ha visto la reacción de los grafiteros? Pues mira, nosotros, digamos, este año hemos hecho varias intervenciones, que además eso es una cosa que también es interesante mostrar, que digamos del 2012 al 2016 se hicieron más o menos 70 intervenciones grafitis. Nosotros llevamos en esta administración, o por lo menos pues, muy poco tiempo, y ya llevamos aproximadamente unos 84 grafitis hechos y fomentados por la misma Secretaría o por IDARTES. Entonces yo creo que en la medida en que uno, como siempre, tiene que tener un acercamiento, yo pienso que uno tampoco puede llegar a imponer las cosas que se quiere hacer o porque esa alcaldía quiere decir se puede acá, no se puede acá. ¿Sí me entiendes? Es como concertar con todos los actores, y pues pienso que en el distrito graffiti que empezamos a hacer en noviembre del 2016 tuvimos la intervención de unos 32 muros en donde pues los grafiteros estuvieron presentes y estuvieron ahí. Fue como una cosa también, una apuesta a este distrito graffiti se hizo en la localidad de Puente Aranda, también como una apuesta a recuperar Puente Aranda como un espacio pues nuevo para la ciudad también, ¿no? Que casi nunca nadie va ni nadie conoce, pues porque no, pues uno a qué iba a Puente Aranda si son solo bodegas. Camilo Fidel, hay un decreto que firmó el alcalde Gustavo Petro al final de su periodo de alcaldía donde regulaba esta idea. ¿Qué ha pasado con ese decreto? Pues es interesante, hay que aplaudir el intento que hacen las administraciones por regular un tema como el graffiti, y yo soy muy escéptico con lo funcional de las regulaciones, soy muy escéptico con los resultados que se puedan obtener, ya sea en un escenario prohibitivo o en un escenario permisivo. Yo creo que el tema tiene que ver más con cómo se crean lazos de confianza y de concertación con el medio graffiti. Parte de la responsabilidad del graffiti significa seguir hablando con claridad, seguir hablando los temas que están en la agenda de la ciudad, seguir diagnosticando los temas de la ciudad, y creo que por lo menos ni en la administración pasada con la cual tuve oportunidad de trabajar, ni en la administración actual con quienes estoy trabajando ha habido ningún tipo de censura. Creo que eso es lo más importante, y yo creo que eso es lo que más tiene que animar a los artistas a desarrollar su práctica. Acá no hay censura en Bogotá. Bogotá posiblemente es una de las ciudades del mundo que tiene mayor contexto de libertad para el desarrollo de la práctica. Por supuesto que hay una regulación, porque en la regulación atraviesa una serie de intereses de las problemas de medio ambiente, de espacio público, de la misma ciudadanía. Pero finalmente yo creo que más allá de que haya un hito como tal de transformación a partir de la regulación, los hitos reales son los programas de fomento. Cuando en los programas de fomento se está dando confianza a un grupo de artistas, a un sector para desarrollo de una localidad, por ejemplo, lo que decía Natalia de Puente Aranda, ahí se está empezando a conversar y ahí se está hablando ya, ni siquiera una regulación, pero se están creando unos lazos de confianza para que eventualmente, si el contexto lo permite, se empiecen a hacer pactos ciudadanos, una cosa que funcionaba acá en Bogotá muy bien en la época de Mocus, de dónde pintar y dónde no pintar. Pero pueden escribir leyes y leyes y leyes, y la práctica sigue siendo espontánea y sigue siendo orgánica. Bueno, como todo este cuento del graffiti pasa en la calle, vamos a ver qué preguntan en la calle. Quiero saber en qué lugares de Bogotá es permitido hacer grafitis y en cuáles no. La pregunta de esta persona iba muy ligada a lo que decía Camilo Fidel al final de su intervención, y es, bueno, ¿cómo se regula esto? ¿En qué lugares se puede pintar? ¿En qué lugares no? ¿Cómo está regulado eso hoy en día? Pues mira, tienes que tener permiso del dueño del muro en donde vas a pintar, sea una casa, un edificio. La idea es que la persona dueña del sitio donde se va a hacer el graffiti acceda a que se haga el graffiti. Definitivamente, pues, ¿qué es la idea? Preservar los monumentos, los espacios, como te decía, de interés cultural o patrimonio. Exactamente. Y otra cosa que es bien importante, que en muchos casos tampoco se entiende el por qué no se puede, es en las partes altas de los puentes. Esto es más ya por un tema de infraestructura, en donde si los puentes están completamente pintados, no es posible ver si hay grietas o hay algún riesgo que se esté corriendo. Por consiguiente, pues es un problema también ya de seguridad vial, pues entonces, digamos, se puede pintar en la parte baja de los puentes, pero no en la parte alta de los puentes. Camilo Fidel, estas regulaciones suena como una gran tentación para un grafitero. El grafiti, por definición, es una cosa que se debe hacer pues en sitios públicos, si es ilegal, pues más entretenido, y tiene todo un tema cultural muy fuerte. ¿Usted cómo ha visto esta idea de tratar de controlar frente a la idea misma de hacer grafitis? Pues ese es un tema, mire, es que
el tema de regulación de sitios prohibidos y sitios permitidos no es una regulación nueva, tendrá 3 o ya casi va a cumplir el 4º año de estar vigente la regulación sobre prohibición. Yo siempre he dicho, prohíbalo y sexualiza la práctica. O sea, la eleva, ¿no? Si usted dice, no se puede pintar en el monumento de Botero en la 26, va a ir todo el mundo a pintar. Entonces, el tema del lenguaje es muy importante, de cómo estamos comunicando qué es lo que queremos como ciudad. Y si queremos una ciudad de prohibiciones, una ciudad en silencio, una ciudad gris, o una ciudad que sea razonable. El graffiti no se puede convertir en el lenguaje hegemónico de la ciudad, porque si no se estaría convirtiendo en lo mismo que trató de combatir, las hegemonías. Entonces, lo que se tiene que buscar es eso, diálogo. Hable con el propietario, entienda que de pronto, si usted pinta un puente en la parte de arriba, pues no va a poder ver una grieta y eso va a ser un daño para el público en general. Pero ese tipo de conversaciones y esos niveles de conversación solamente se pueden dar en la medida que se empieza a concebir una ciudad que brinda oportunidades para el graffiti, independientemente de si prohíbe o no prohíbe. Es totalmente cierto, no hay una sola ciudad del mundo. Si usted, Eduardo, me trae acá una sola ciudad del mundo que ha acabado el graffiti a punta de regulación, No, es imposible. pues me le quito el sombrero. Nueva York, en su época de Giuliani, claro, hizo una persecución de delitos menores y cometió el error de meter dentro de los crímenes menores el graffiti. No eliminó el graffiti, ¿qué eliminó? La posibilidad de unos procesos de formación y de identidad de ciudad que finalmente hicieron que Nueva York se relegara a un segundo plano en el graffiti mundial en la actualidad. Usted habla de una cosa muy interesante que es el lenguaje, no solamente de las leyes, que es con lo que están escritas las leyes, sino el lenguaje artístico. ¿Cómo compaginar estos dos lenguajes? ¿Cómo compaginarlos? Pues mira, yo pienso que ya en la calle y en territorio, yo creo que hay que hacer un trabajo también de entender qué es importante para, no solo para la ciudad, digo como ciudad, como alcaldía, como eso, sino para los ciudadanos como tal. Y que es importante para la persona que está haciendo el grafiti. Uno tiene que entender que un grafiti está en espacio público. El espacio público no es como ir a una galería que tú vas y quieres ver una exposición de cierto artista y eres consciente que estás yendo. En el espacio público te lo encuentras. Entonces también hay que tener en cuenta pues que el espacio público pues es de todos y está para todos y todos van a ver lo que tú estás poniendo. Entonces también pienso que es una cosa como de intencionalidad de lo que tú quieres mostrar, del por qué lo estás mostrando y que eso también va a llevar a que el graffiti tenga o no tenga una vigencia mayor o menor en el tiempo. Claro. Ahí hay un tema también que usted mencionaba, Camilo Fidel, y es el tema internacional. Hay un proceso muy famoso que es la pichação en Brasil, que son más o menos tags o estas firmas en lugares y entre más altos mejor. En Nueva York, pues ni se diga. ¿Cómo está Colombia en esa escena mundial? Pues yo quisiera pensar que estamos bien, pero que podríamos estar mejor. ¿En qué estamos bien y en qué estamos mal? Mire, la regulación de Bogotá es una regulación absolutamente progresista, es una regulación abierta, es una regulación desde la confianza, no desde la criminalización. Muchos países que empezaron a apoyar han ido quitándole el apoyo al graffiti. Por ejemplo, José Sabate, el PES Barcelona, me cuenta cómo ha ido en detrimento todo el tema del arte urbano, el grafitero en Barcelona. Si hay unos escenarios de confianza, de comunicación entre lo público, lo privado, lo artístico y lo ciudadano, Colombia tiene, o por lo menos Bogotá tiene toda la capacidad de convertirse en una capital mundial, lo que genera desarrollo turístico, lo que genera desarrollo humano, lo que genera desarrollo económico. Es que el tema del graffiti, a veces cuando se habla de práctica cultural pareciera que se le quitara la importancia en otros aspectos, en otras esferas. Si estamos hablando de una práctica responsable, organizada hacia el futuro, estamos hablando de la posibilidad de que gente pueda vivir del oficio, que ciudades enteras puedan lucrarse de la existencia de los muros y que finalmente como sociedad estemos más saludables porque nos estamos comunicando todos con todos. Claro. La libertad de expresión ha sido siempre muy protegida y ha sido una bandera pues muy valiosa, pero a veces se reduce un poco a los medios de comunicación y la expresión pues está en las manos de todos y en las latas de todos. Entonces creo que es muy importante para que Bogotá tenga ese carisma de ciudad libre, que se siga apoyando el graffiti de esa forma y que se dejen atrás esas locuras prohibicionistas que, como le digo, lo único que harían es ser contraproducente. Sexualizarlo totalmente. Hacer un graffiti tiene muchas implicaciones. ¿Qué implica hacer un graffiti en términos políticos? Natalia. Términos políticos, pues yo creo que eso también vuelvo como al tema de intencionalidad del artista, de lo que quiere decir y lo que quiere plasmar. Uno puede tener un graffiti que simplemente sea
un tema de firma y de marca de territorio a como quiere que haya un graffiti que sea como una instancia de plasmar memoria y de también como de dejar constancia de cosas o de sucesos que están pasando, un poco como el arte en general. No sé, una manera como de denunciar la muerte como de Garzón, y tenemos un graffiti que está ahí, que está en memoria, que de hecho hace poquitico lo volvieron a rehacer, ¿sí? Es como también como plasmar cosas que, eso, el mismo hecho que la gente que está pasando por enfrente lo esté viendo todos los días, es como, hey, aquí pasó algo y algo grave y que no podemos volver a dejar que pase, ¿no? Como plasmar memoria. Pero pues yo creo que también está como en todos los niveles, un nivel solamente de territorialización y de marcar territorio y de poner una firma de una persona en determinado sitio, a como ya una cosa mucho más avanzada también de, pues, de sentar un precedente. ¿Cómo usted ve ese accionar político detrás de la lata, como usted decía? Pues yo creo que el graffiti siempre tiene que tener una posición muy desconfiada de los políticos, como principio vital. Más allá de que sea un ejercicio político, sumamente político el graffiti, creo que hay que tomar distancia de las propuestas políticas de ciertos líderes en particular. Yo creo que la honestidad del graffiti incluye todo ese tema de la reflexión de qué no está funcionando, y cada día pienso que es más importante el tema de la relación de contrapoder que tiene el graffiti con las administraciones o con los gobiernos. Si usted ve, Bogotá tiene la virtud de tener mucha protesta en sus muros, y eso se da a raíz de todo este tema, este medio ambiente que se ha generado que favorece el graffiti, pero adicionalmente porque creo que el artista graffiti bogotano y el extranjero que viene a pintar, o el nacional que viene a pintar, sabe que acá se pueden decir las cosas y que acá no hay una editorialización política del graffiti, y eso es muy valioso. El día que el graffiti se nos convierta en la base electoral de la izquierda o en la base electoral de la derecha o de los conservadores o los liberales, se comete un error de fondo. Porque el graffiti simplemente tiene que estar observando, sintiendo primero y saber, bueno, qué es lo que no funciona. Entonces, la primera relación que tiene que trabar un grafitero con un político que quiera apoyar el graffiti es de desconfianza. Ya más adelante, digamos, si ya son administraciones, políticas públicas, creo yo que ahí sí vale la pena sentarse a hablar y discutir cómo desarrollar esto entre todos. Usted mencionaba el caso del alcalde de Nueva York, Giuliani. Y toda esta idea del graffiti tiene una concepción de inseguridad que no sé si es falsa o verdadera, pero que está ahí presente, y va muy ligada a esta idea de las ventanas rotas, que si hay un muro roto, pues una ventana rota pues va a generar que venga violencia y demás. ¿Usted ve el graffiti como un potencial generador de eso? No, yo creo que eso es como un círculo de cosas y de circunstancias pues que están alrededor de. No pienso que porque el hecho que el graffiti esté, pues inmediatamente, creo que de hecho es una cosa que uno tiene que tratar de desligar. Todo lo contrario, lo que uno pensaría es, si hay un graffiti que a la gente del barrio le parezca chévere y demás, ¿qué va a pasar? Un poco también se va a iluminar, un poco también puede generar otro tipo de cosas que no sea inseguridad, que no sea que la gente que pasó por ahí pues botó la basura, sino todo lo contrario, ¿sí me entiendes? Como quitar como esa idea de que el graffiti es solo vandalismo, me parece a mí que es una de las cosas más importantes también que tenemos que intentar, pues como no es verdad que sea siempre. Natalia y Camilo Fidel, vamos a ver la pepa del asunto. Camilo Fidel, el graffiti, ya lo decíamos en la introducción, es una mezcla de pasiones. En medio hay muchas pasiones revueltas. ¿Cómo sacar lo mejor de esto? ¿Cómo hacer para que el graffiti sea lo mejor posible? Yo creo que como cualquier expresión ciudadana tiene que sopesarse, tiene que entrar en conversación con personajes y entidades. Decía Natalia que tradicionalmente no conversa, ¿no? Hablar con el sector privado, hablar con los industriales, hablar con los gobiernos, hablar con la ciudadanía, y creo que la fórmula es eso, poner a girar 4 ejes, lo público, lo ciudadano, lo privado y lo artístico, hacia un mismo fin. Si me pregunta hacia dónde nos tenemos que dirigir, es a mantener eso, porque es una cosa que ya se viene haciendo en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Cartagena. O sea, no es un proceso que está a punto de iniciar, sino que están dando. ¿Usted qué piensa, Natalia? Pienso que efectivamente como abrir la posibilidad a que se fomente más la práctica
es una manera también que los grafiteros empiecen a pensar en casos más grandes, en no solo como llegar y establecerse en un pequeño espacio o cosas así, sino como de verdad crecer y crecer en la técnica en la que están haciendo y ver cómo para la ciudad de verdad se vuelve un espacio chévere y digamos, como estábamos diciendo, distrito graffiti, espacios de ciudad que uno no conoce, que simplemente por el graffiti está empezando a conocer y se está empezando a mostrar. Entonces, pienso que es un elemento que puede ayudar mucho también como a elevar la ciudad a otro sentido, en donde tanto el que practica como el que lo ve y el dueño del muro pues empiezan a tener concertaciones que pueden ser muy interesantes y hacer diálogos muy interesantes. Ese punto me parece muy interesante y es como elevar la conversación a un nivel que trate más el nivel artístico del graffiti, ¿no? Como involucrar a la ciudadanía y pensar que sí hay un nivel artístico efectivo. ¿Usted cómo ha visto ese cambio a lo largo de los años que ha hecho esta práctica? Es que yo creo que el tema, al ciudadano, a la mayoría de los ciudadanos les molesta mucho la firma y el tag. Y les molesta mucho porque creen que es un garabato. El rayón. El rayón. Popularmente conocido, el rayón. El garabato, la firma, según ellos, o las letras que no o se la pueden barra leer. brava. Y yo creo que si todo se empieza a concebir como un ecosistema, va a ser más fácil el entendimiento, la aceptación, desde la emoción, desde la razón. Hay un tema, yo pongo un ejemplo siempre, es el tag, es como los mosquitos. Hay personas más sensibles, más alérgicas a los mosquitos que otros, pero si usted acaba con los mosquitos del mundo, destruye los ecosistemas naturales. Y es una cosa que tiene que entender Bogotá, porque Bogotá vive muy orgullosa de sus murales, pero los murales hacen parte de un ecosistema de expresión urbana que incluye los tags, que a la mayoría de personas no les guste, exactamente igual que los mosquitos, sí, pero si hacemos el ejercicio de eliminar los mosquitos o el graffiti, se acabaron los murales, tipo lo que pasa en la 10ª, tipo lo que pasó en el barrio Santa Fe, tipo lo que pasó en Puente Aranda o tipo lo que pasó en el Beso. Entonces hay que tener el paquete completo de la expresión. Si la ciudadanía y de la experiencia que he tenido se le comparte y se le dan bases para la apreciación del graffiti, que es muy importante, acostumbrar el ojo a leer y a entrar en una relación nueva con la ciudad. La ciudadanía va a empezar a ver las cosas distinto y va a entender la razón y los porqués del tag y del garabato. Claro, es un proceso, digamos, uno ve el Beso en el que usted estuvo participando, que hay en la 7ª con 26, un mural grandísimo que la mayoría de gente diría que es algo bello, que es algo agradable, pero la firma de la barra brava o algo así, ¿cómo se incluye dentro de esa conversación? Pues yo creo que igual son procesos, y son procesos también puede que el mismo que hizo el grafiti de la barra brava al otro día ya le parezca aburrido y no quiso volver nunca más a hacer grafiti, como puede que ese mismo esté practicando y esté llegando a tener una técnica que pues presente otras cosas. También creo que eso es un tema igual de territorio y no podemos desligar que el graffiti pasa en la calle y que el graffiti pasa también como en los diferentes espacios en donde también hay que marcar territorio y este es mi espacio, yo soy de alguna manera tengo que sentar un precedente frente a la persona que viene del otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, los equipos de fútbol o en otro caso pueden ser las mismas localidades de una diferente localidad, yo creo que eso no se puede desligar. Pero pues pienso que es el proceso en donde se tiene que avanzar hacia el otro estado de que se pueden hacer cosas más interesantes, un poco más para todo el mundo, ¿ya? Claro, Camilo Fidel, y esta es la última pregunta. Uno cómo ve, digamos, esa evolución, ¿no? La gente dice, bueno, hay que llegar a un estado de belleza, pero ese estado de belleza primario, que es el tag, ¿por qué no se aprecia tanto? Porque no se entiende. Porque se distancia de la experiencia propia. Si usted se da cuenta que lo que está haciendo el muchacho es un reconocimiento de espacio, un reconocimiento de identidad a través de una firma, exactamente lo mismo que hacen los papás cuando firman cheques, exactamente lo mismo cuando uno marca un cuaderno, pero en un territorio público, la gente empieza a acercar y a sentir que posiblemente todos los ciudadanos de una ciudad tan gigante como Bogotá pues han hecho graffiti en alguna oportunidad. ¿Y qué se ha hecho en el mundo para que se entienda eso? Pues yo creo que el mundo está pasando por un proceso muy, yo creo que muy delicado. El arte urbano se está volviendo muy domesticado y se está volviendo muy pop. Entonces la noticia del momento pintó eso. Y no hay una profundidad de fondo, hay un malestar grande, creo yo, en la profundidad que está tocando el arte urbano en el mundo. Y creo que esa es la ventaja que tiene Bogotá.
Porque usted ve escenarios como por ejemplo Wynwood en Miami, son escenarios de exhibicionismo técnico. Allá es mire lo que yo puedo hacer, pero comparado con lo que sucede en Bogotá, lo que sucede, y lo invito a las personas que están viendo el programa al barrio Santa Fe o a lo que sucedió en Puente Aranda, para que vean que allá hay unos temas muy fuertes. Está el tema de abuso policial, está el tema de la condición de mujer, está el tema del desplazamiento, está el tema del cuidado de recursos naturales. Entonces hay toda una agenda, pero el peligro, digamos, que espero que a Bogotá no le corresponda, es que se vuelva un tema exclusivamente bello. Es que el graffiti no puede ser solamente bello, el graffiti tiene que ser bello y bueno, en un sentido griego de la palabra, es decir, tiene que hacer una reflexión ética sobre lo que está pasando en la ciudad. Camilo, Fidel y Natalia, muchas gracias por aceptar esta invitación. Por acá tienen las puertas abiertas siempre que quieran. Y a todos ustedes recuerden que este programa es un espacio, una alianza de Canal Capital y lasillavacía.com. Recuerden escribirnos @lasillavacía o @Canal Capital con el numeral o #lapepa y cuéntenos de qué tema quieren que hablemos acá en este espacio, que le echemos pepa. Hasta la próxima.